Bueno, hay un debate extendido. Son de esas cuestiones que algunos las quieren soslayar, pero que están ligadas al núcleo de la calidad de vida que tenemos. El poder judicial que tenemos está relacionado con la calidad de democracia y la calidad de vida que tenemos. Si tenemos un poder judicial tan desprestigiado de nuestro punto de vista, no tenemos una buena democracia. Vamos a saludar con Florencia y Garza al doctor González Castellano, Carlos González Castellano, que es juez, camarista riocuartense, que tiene la amabilidad de atendernos en este día, en plena feria, alterando su descanso. Doctor González Castellano, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo está usted? Bueno, un placer y gracias por dedicarnos su tiempo, doctor, y por animarse a reflexionar con cuestiones que son sensibles, porque el Poder Judicial está en el foco de cuestionamientos de distintos ámbitos. Inicialmente le pregunto, ¿cree que son cuestionamientos justos o injustos, doctor? No, bueno, siempre hay que partir desde el comienzo, ¿cierto? Fíjese, parto de esta base. Siempre que se habla de la justicia hay un 50% que está a favor y un 50% en contra, porque siempre en una contienda hay dos partes, uno gana y otro pierde. Dentro de eso puede haber aspectos susceptibles a mejorarlos, a cambiarlos, a tener una visión más clara, más transparente en lo que es el quehacer judicial. Pero fíjese, resaltan siempre en la justicia las causas que tienen una trascendencia extraordinaria, en donde uno siempre pone la atención y dice, esta causa que espero tal resultado, según de qué lado esté cada uno, salió de tal o cual forma. Todas las instituciones son susceptibles de mejoramiento, de cambio, de perfeccionamiento. Y fíjese que a todo esto lo prevé la Constitución con los distintos formas o mecanismos de reforma, modificación, variación del número de miembros, en el caso de la Corte, por ejemplo, que eso se hace por ley, se hace a través del Senado, con los tercios necesarios para que las leyes tengan su aprobación o no. Es decir, todo ese mecanismo está previsto para este tipo de situaciones. Y vivimos lamentablemente una situación donde hay, o un momento donde hay una anomia total, entiéndase esto como una falta de respeto a las normas, tanto legales como institucionales, por no decirle constitucionales. Y usted me dirá, tú, muy vago lo que está diciendo. No, cada paso que tiene que dar el gobierno está previsto en la Constitución, que es nuestro proyecto de país, esta Constitución. Y lo que usted apunta es, evidentemente, a lo que es el número de miembros de la Corte, si es justo, si está bien. Siempre se ha ido modificando esto, pero a través de los mecanismos legales establecidos. En una oportunidad, en el gobierno del presidente Carlos Menem, hubo 9 miembros. Con la venida del presidente Néstor Kirchner, cambió a 5 miembros, que es lo que actualmente subsiste, que eso se hace por ley, pero a través de los mecanismos que establece la Constitución, con los 2 tercios presentes de los miembros de la Cámara. Así que eso se maneja de esa forma, doctor, es lo que está establecido en la Constitución. Aquí lo que se reprocha, me parece, más que desde mi punto de vista, es la cantidad de miembros, es la calidad de miembros, porque ¿no cree usted que hay acciones de los actuales integrantes de la Corte Suprema que son reprochables? ¿Como por ejemplo? Y, por ejemplo, 2 de ellos aceptaron ingresar vía decreto, algo que después se corrigió, pero inicialmente se sentaron en la Corte vía decreto, algo que es anticonstitucional. Uno de ellos impulsó ser el presidente con el voto propio y además se instaló como miembro del Consejo de la Magistratura, como presidente, me refiero al actual presidente de la Corte, Rosati, a instancias de una acción que es anticonstitucional. Anular 16 años después una ley vigente y reinstaurar una anterior sin que haya una nueva. Bueno, eso no es un reproche no a la cantidad, sino a la calidad de justicia que tenemos y sobre todo a
algo que debiera ser impoluto, el prestigio de los miembros de la Corte. Fíjese, ya que usted me plantea eso, que es resorte del Senado de la Nación, del Congreso de la Nación, nombrar los miembros, es decir, eso del presidente con acuerdo de la Cámara. ¿Por qué no se nombró el otro miembro de la Cámara, de la Corte que falta actualmente ante la renuncia del doctor, por el cargo vacante que ha quedado? Sí, de la doctora Hayton de Nolasco. Hayton de Nolasco, exactamente. ¿Por qué no se cubre esa vacante antes de cuestionar otro tipo de cosas? Bueno, perdóneme, doctor, perdóneme. Cuando los actos jurídicos procesales, perdóneme, doctor. Convalidan. Sí, perdone que lo interrumpa, digo, con el respeto que me merece su investidura. Yo le manifesté 2 reproches concretos de la Corte y usted me salió con la respuesta, bueno, ¿y por qué no hacen otra cosa? No, respóndame respecto de si no es un bochorno que tengamos un presidente de la Corte en estas condiciones, porque esta es la cuestión, porque si nos vamos a encontrar todo el tiempo argumentos desde otro orden para refutar, aquí el Poder Judicial es la reserva que debiera tener todo un país democrático para acudir a ellos si hay defecciones políticas, incluso como usted las menciona, porque los políticos los votamos cada 2 años o cada 4 los removemos, pero a los miembros del Poder Judicial, a usted no lo toca nadie. Sí, mientras dure mi buena conducta y buen desempeño. Claro. Lo establece la Constitución de la provincia de Córdoba en el caso mío. Claro. En el caso de la Nación lo establece también el artículo creo que el 99 de la Constitución Nacional. Efectivamente. En donde, donde mientras dure el buen nombre y el desempeño, no tienen por qué destituirlo. Pero fíjese que es bueno que haya, fíjese cuando escribió Alberdi las bases en el año 1852 de la Organización Nacional, que fue casi fuente de inspiración para la creación de la Constitución Nacional en el 53, ya estaba establecido todo esto, el respeto a la división de los poderes, pero voy a ir a la respuesta a lo que usted preguntaba. Si se nombran miembros de la Corte con decreto de necesidad y urgencia, como hizo el caso del presidente Macri en su momento, pero eso fue convalidado porque no fue cuestionado. Entonces, esos actos que son tácitamente están aprobados. Ahora, si usted me dice está bien, eso es, y no es lo correcto, no es lo ideal, pero no quiere decir que sean nulos. Fíjese, cuando se hace la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, se ponen artículos que yo destaco como muy importantes y de trascendencia, que son los nuevos derechos y garantías, que están en la Constitución en el capítulo 2, artículo 36, que habla, y esto es importante, esta Constitución, dice el artículo, mantendrá su imperio, aunque cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, esos actos serán insalvablemente nulos, es decir, nunca más, mientras esté este artículo, puede venir un golpe militar, un golpe institucional en contra de la democracia. No se puede, porque lo prohíbe la Constitución en su artículo 36. Pero hay una segunda parte del artículo 36 que establece que atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en graves delitos dolosos contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Y eso hará que quede inhabilitado el funcionario por el tiempo que establezcan las leyes. Es decir, en la medida, usted me habla de reforma, de modificación, si está bien. Generalmente las reformas constitucionales llegan tarde al gusto de uno, pero cuando llegan son eficientes. Este es un artículo que yo valoro como muy positivo. Nunca más golpes militares. Los sistemas de gobierno deben ser, mientras mantengamos este sistema constitucional, deben ser por la vía de elección popular. Ahora, deben ser transparentes. Fíjese que para un gobierno se mantenga, para que un gobierno se mantenga, tiene que tener en primer lugar
actos de transparencia, de honorabilidad, de honestidad. Fíjese, hoy día nuestro presidente de la nación está atentando contra el orden constitucional, hablando mal de la Corte. ¿Por qué no propone una reforma en vez de estar hablándolo públicamente? Bueno, lo han propuesto, doctor. Forma de gobernar. Lo han propuesto y lo han resistido, incluso con acciones judiciales por el propio Poder Judicial, porque cuando lo proponen modificar al Poder Judicial, nadie quiere hacerlo, todos quieren que siga como está. Pero Guillermo, lo que pretenden es lograr la impunidad de una persona que tendría que estar preocupándose para demostrar su inocencia, en vez de estar queriendo cambiar la Corte. Bueno, pero y le digo más, lo que quieren hacer no es una Corte de Justicia, es un Senado en vez de Corte. Olvídese, doctor Castellano, olvídese por un momento de Cristina Fernández de Kirchner, olvídese de Cristina. No, yo no he hablado de nadie en particular. Bueno, sí, sabemos a quién aludía, pero olvídese un momento. Bueno. ¿Usted cree que, sáquela del medio a Cristina Fernández de Kirchner, ¿usted cree que la gente está satisfecha con el Poder Judicial que tenemos? ¿Usted cree que, por ejemplo, los familiares del submarino Ara San Juan, ¿usted cree que están satisfechos con la actitud que tuvieron de sobreseer y confirmar que fueron espiados por un presidente? ¿Usted cree que en la provincia de Córdoba la sociedad riocuartense está satisfecha con el accionar durante el caso de Almazo? ¿Está conforme con el Poder Judicial? Sáquela a Cristina del medio. Hablemos del Poder Judicial. Del Poder Judicial hablemos. ¿Usted cree que una sociedad satisfecha con el Poder Judicial que tenemos? ¿Usted cree que está bien que los jueces no paguen ganancias cuando todos pagamos ganancias? Que vivan en... Pagan ganancias los jueces, ahora sí. Pagan ganancias. Los nuevos, sí. Los anteriores no. Los nuevos, y claro, la ley rige para el futuro. Sí. No es para atrás, es como si dijeran, vamos a condenar a los periodistas que hablan de tal cosa. Entonces sí, pero es de ahora para adelante, no para atrás. No, perdóneme, pero si usted establece un nuevo impuesto en la Argentina, lo pagan todos al universo que usted se refiere. Pero no es retroactivo, Guillermo. Yo cobro un impuesto ahora para el que tiene más de 3 propiedades. Está pero bien, es de ahora no es retroactivo, pero si fuera juez y establecieran la obligatoriedad de pagar ganancias, no que pague lo que no pagó antes, que pague a partir de ahora, tampoco a partir de ahora pagan, sino que pagan los nuevos jueces. Ingresan, es a partir de los que ingresan. Claro, otro privilegio, doctor. Pero, mire, Guillermo, yo le digo una cosa, usted tiene una hija que trabaja en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y ella sabe bien cómo se maneja el Poder Judicial. Sí, claro. ¿Qué opina ella del Poder Judicial? Porque si no estuviera de acuerdo, hoy día me voy a trabajar a otro lado. No, a lo mejor quiere mejorarlo desde adentro y además no tiene nada que ver lo que opine mi hija. Puedo yo tener una opinión bien distinta de lo que tiene mi hija. Eso no implica nada. En cuanto a esto, a usted le asiste razón en varios puntos. En cuanto a la falta de transparencia y honestidad, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Mientras más transparentes sean los actos de gobierno, más confianza genera el espectador común que el ciudadano común de a pie, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, mientras se van perfeccionando y mientras tiene menos posibilidad de reproche, esa institución es mucho más sólida, está más confirmada. Usted me habla de casos en particular como si yo esté de acuerdo con el tema del caso de Almazo. Yo no voy a opinar porque es una cuestión que han actuado en la que han resuelto mis colegas y yo no voy a opinar en eso. Nunca me meto en una cuestión que yo no tengo los elementos de prueba en la mano. Eso será motivo de reproche desde los días que corresponden, ¿no es cierto?, de los estamentos superiores. Pero que haya casos en donde usted me plantea un caso que es justamente donde está mezclado todo lo que es el banalismo, la política, las amistades, el alto poder económico, donde para manejar ese tipo de cosas hay que hacerlo desde el comienzo con la mayor precisión posible, como para que uno diga, puedo atrapar los elementos de prueba que son suficientes para darme después base, para fundar y sustentar una acusación o más allá una sentencia. Doctor, tengo algunas consultas que me interesa hacerle. Por un lado, no me quedó claro el tema de impuesto a las ganancias a los jueces, fiscales. Ya, digamos, sabemos cómo se implementa desde ahora, pero la pregunta concreta es si usted está de acuerdo o no que los jueces paguen también en ganancias.
Bien, no es una cuestión de quantum, sino es una cuestión que hasta lo establece la Constitución Nacional y tiene un sentido. Dentro de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, el más débil es el judicial. Entonces, para dotarlo de mayor fortaleza, se le dio aquello de la permanencia mientras dure la buena conducta y su buen desempeño, como para decir, bueno, no cambio el juez cuando realmente no me conviene, lo cambio, que es lo que están haciendo ahora. ¿El más débil en qué sentido? ¿El más débil en qué sentido, doctor? ¿Cómo? ¿El más débil es el poder más débil en qué sentido? Y el poder más débil en cuanto a que si con el dedo índice dice, este lo quiero sacar y lo saco de cualquier forma, entonces no tiene fortaleza. Al legislador usted lo puede sacar si no es de algunos de los mecanismos constitucionales. No, primero los legisladores, toda la ciudadanía argentina, en este caso, todos los legisladores son elegidos por el pueblo, primero y principal. Sí. Los jueces no. No, los jueces lo hacen a través de un examen, a través de un montón de requisitos y exigencias que deben ser respetados tal cual como está establecido para que sea su designación. Si no, sería imposible. ¿Cómo hace nombrar los jueces democráticamente? Sería imposible. Entonces tendrían una tendencia política. Piénselo usted íntimamente y se va a dar cuenta que no corresponde. Porque yo a los de mi partido voy a tratar de protegerlos. Por eso se habla de que los jueces deben ser independientes, más allá de que tengan en su interioridad su pensamiento, su inclinación hacia tal o cual línea política, pero no deben exteriorizarla. Y hablando de eso, de justicia independiente, ¿qué es el deber ser? ¿No? Muchas cosas que responden a la lógica del deber ser en la Argentina no son en la realidad. Pero quiero consultarle una frase, que es política absolutamente, de no solamente un juez, sino que está integrando la Corte Suprema de Justicia, ha sido el presidente, estoy hablando de Carlos Rosenkrantz, que ha afirmado que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad. ¿Usted qué opina de esa frase? No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, lógico. No puede ser que yo tengo necesidad y voy a robar. Tengo un derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho a la protección, pues fui a robar para comer. No puede ser. Hay que analizar bien, esencialmente, cada una de las... Fíjese que en derecho penal se dice que las palabras pesan como gramos de diamante. Si yo largo una frase que suena lindo, pero en el fondo su esencia es distinta, y tengo que analizarlo. Fíjese, ¿de dónde surge esa frase? Es una aberración. Cada necesidad, a cada necesidad hay que darle un derecho. ¿Es una aberración esa frase que responde a Eva Perón? Es una aberración. Analícelo usted en profundidad y se va a dar cuenta que no corresponde. Doctor, para finalizar, agradeciéndole su tiempo, estamos hablando con el camarista Carlos González Castellano. ¿Usted entonces cree que no hay que cambiar en nada la justicia, que está bien el estado de cosas y que siga sumida en este desprestigio? No digo que esté bien. Todo lo que sea para mejorar, para perfeccionar, pero bienvenido sea. Pero por los mecanismos establecidos en la Constitución, que es nuestro proyecto de país. Y yo le dije en otra entrevista, hay que ajustar los mecanismos para excluir a los jueces que no tienen buen desempeño. Entonces, cuando se es estricto en eso, le aseguro que se van a cuidar más, o nos vamos a cuidar más los jueces de cómo vamos a actuar en nuestro desempeño diario. Yo le digo otra cosa, nadie se preocupa por las causas que uno resuelve todos los días. Fíjese, si no tuviéramos justicia, ¿qué sería si no tuviéramos una Corte Suprema ni tribunales inferiores? ¿Qué sería de este país? Un desastre. ¿Usted cree que estamos bien orientados desde el punto de vista del gobierno? ¿Usted cree que estamos avanzando, como dice el presidente, que estamos creciendo, por ese problema de los dólares? ¿Qué me diría usted ante eso? Pero eso no es un debate... Está creciendo. ¿Usted lo ve crecer? Eso no es un debate económico, porque acá estamos hablando de la justicia, pero a lo mejor están relacionados y no me enteré. Sí, pero los políticos están hablando de la justicia. Y cuando yo lo opino de la política, entonces ahí es cuando uno dice, no tiene que haber intromisión de un poder en el otro. Cada uno debe respetar al otro para que se maneje independientemente. Y no estar presionando para tratar de evitar que yo tenga
una resolución o una situación adversa ante una causa que se está tramitando. Doctor, ha sido muy amable. Es largo el debate, y habría que establecer con precisión, punto por punto, para decir qué es lo que tendría que haber un proyecto, ¿no es cierto?, para el futuro de qué hacer. Y vamos a hablar de tribunales, cómo puedo mejorar el mejor desempeño de la justicia, cómo puedo hacer. Y bueno, hasta buscar los mecanismos, como me preguntó Guillermo recién, para que las designaciones sean transparentes, pero no quiere decir que si yo designé a un ministro de la Corte por un decreto de necesidad y urgencia, fue convalidado porque nadie lo cuestionó, y después lo viene a cuestionar porque no le conviene a determinado sector, entonces no puede ser, lo hubieran cuestionado antes. Sí, fue cuestionado, doctor, fue cuestionado. Yo le agradezco mucho su tiempo y la predisposición de siempre en acuerdos o disidencia a dar el debate, doctor, muy amable. Un abrazo, Guillermo, y siempre a disposición. Gracias. El Buenos doctor días. Carlos Hasta González luego. Castellano, camarista, respecto de este debate en torno del Poder Judicial que tenemos.